Soy Patrick Lumumba, desde la hacienda Mansoni en el condado de Machacos, en la República de Kenia, en el continente africano. Continuamos con nuestra conversación y hoy nos centramos en una figura cuyas ideas siguen siendo relevantes. Thomas Noel Isidore Sankara, conocido por la mayoría de los africanos como Thomas Sankara. Thomas Sankara saltó a la palestra en 1983, siendo uno de los jóvenes oficiales descontentos con el gobierno de Jean-Baptiste Ouedraogo. Derrocaron al gobierno de Ouedraogo. Por aquel entonces, Burkina Faso se conocía como Alto Volta. En aquella época, Alto Volta era uno de los países del Sahel que dependían de los franceses. Todo lo que ocurría allí, casi al pie de la letra, se controlaba desde París. En aquella época, Thomas Sankara y Blaise Compaoré, que era su compañero de armas, representaban a una generación de jóvenes que creían que los recursos de su país debían utilizarse en beneficio del pueblo. Lo primero que hicieron fue cambiar la forma en que se iba a gestionar el gobierno. Y hay una serie de pilares que sirvieron de base para la administración de Thomas Sankara. Primero, que debemos hacer frente al imperialismo y garantizar que los imperialistas dejen de controlar nuestros asuntos. Segundo, que debemos recuperar nuestra dignidad y nuestra cultura. Tercero, debemos asegurar que nuestros minerales y recursos se empleen en beneficio de la población. Debemos lograr la autosuficiencia alimentaria, liberarnos de las deudas que nos han impuesto y llevar todo esto a cabo desde una perspectiva panafricana y con un sentido de dignidad. Por ello, una de las cosas que hicieron fue cambiar el nombre del país de Alto Volta a Burkina Faso, que significa tierra de hombres íntegros o tierra de gente íntegra. Esto fue algo sin precedentes, algo inédito, en un país donde los nombres de las calles aún llevaban los nombres de generales y personajes franceses. Cambiar el nombre del país supuso una afrenta al poder imperial. Durante todo su mandato presidencial, Thomas Sankara siempre tuvo una probabilidad casi nula de sobrevivir. Su vida corría peligro constantemente, y él era consciente de ello. Inmediatamente, con el fin de desarticular a los imperialistas, declaró: debemos cambiar nuestro sistema de gobierno. ¿Qué debemos hacer al respecto? Eliminamos los partidos políticos, porque los partidos políticos eran los canales a través de los cuales los imperialistas controlaban la agenda de su país. Por lo tanto, se eliminaron los partidos políticos. Tras su eliminación, el poder se estructuró mediante comités de defensa militar, diseñados para extenderse desde la capital en Ouagadougou, pasando por lugares como Bobo-Dioulasso, hasta alcanzar las aldeas. Y, por supuesto, los mandos militares poseían un poder considerable, pues Thomas Sankara consideraba que la disciplina era un elemento esencial para asegurar que las cosas se hicieran correctamente. Una vez hecho esto, también dijo que los políticos no debían distanciarse del pueblo y que no debían vivir en el lujo. Redujo los salarios de los oficiales militares que en aquel entonces ocupaban esos puestos y dijo que la gente solo debía usar los coches que fueran necesarios. Acabó con el lujo. Su famosa frase es: o champán para unos pocos o agua para todos.
Y creo que esa sigue siendo una frase icónica. Debemos crear un entorno donde la mayoría de las personas pueda vivir con dignidad. Otra de las cosas que hizo fue empezar a abordar el tema de la autosuficiencia y la agricultura, el sorgo, los tomates y otros cultivos. La gente se dedicaba a la agricultura con el objetivo de garantizar su autosuficiencia. Y puede que no la alcanzaran entre 1963 y 1987. Pero está documentado que se realizó un trabajo enorme y que durante la revolución de Thomas Sankara, la suficiencia alimentaria estuvo a punto de alcanzarse. Así que hubo una revolución agraria. Además, vinculado a esta revolución agraria, estaba el tema del medio ambiente, la desertificación que sigue amenazando Burkina Faso y a los países del Sahel. Él sostenía que debía llevarse a cabo una plantación masiva de árboles. Y los que visitan Burkina Faso pueden notar los esfuerzos que se realizaron para plantar árboles y evitar, por lo tanto, que se secaran los ríos, los pocos que hay allí. Así pues, la revolución agraria, que está vinculada a la revolución medioambiental, es uno de los aspectos más destacados de este periodo particular entre 1983 y 1987. Otra de las cosas que hicieron fue en el ámbito de la educación, ya que se dieron cuenta y consideraron que para que el país diera un paso adelante, era necesario mejorar los niveles de alfabetización. Así pues, se tomaron medidas para garantizar que la educación pública, sobre todo en primaria o en los niveles más básicos, se financiara con fondos públicos. En África se suele hablar de lo que se conoce como educación gratuita. Pero no existe nada por el estilo. Toda la educación cuenta con financiamiento público. Y dicen que esto es lo que hay que hacer. Y en ese corto tiempo, los niveles de alfabetización en Burkina Faso aumentaron considerablemente. La otra revolución ocurrió en el ámbito de la salud, específicamente en la atención primaria. Se trata de una zona situada en un entorno tropical, en la que existían y siguen existiendo muchísimos problemas, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria de salud, la vacunación y el acceso a los centros médicos, por lo que se llevaron a cabo iniciativas para garantizar una reforma radical del sector sanitario. El otro ámbito fue el de la infraestructura. Por supuesto, él gobernaba en una época en la que los franceses, en cierto sentido, se estaban oponiendo a él y, por consiguiente, no le brindaban su apoyo. Sin embargo, él sostenía que con nuestros limitados recursos y lo que recibimos de la venta de nuestros minerales, era imperativo invertir en la infraestructura. Y se están realizando esfuerzos, y se realizaron durante ese periodo, para garantizar que la infraestructura fuera efectivamente una prioridad. Además, se llevó a cabo una reforma para la inclusión de las mujeres. Antes, las mujeres no eran involucradas, pero él sostenía que los derechos humanos solo son válidos si no distinguen géneros. Por eso se trabajó con determinación para asegurar que las mujeres participaran en todos los procesos y, por lo tanto, se implicaran y se comprometieran con el proceso de desarrollo del país. En lo que respecta a la diplomacia, Thomas Sankara sostenía que ésta debía basarse en el panafricanismo. Esto implicaba que nuestros aliados debían compartir la visión panafricanista, según la cual toda acción debía tener un enfoque centrado en África, manteniendo vínculos solo con quienes compartieran nuestros intereses. Y él consideraba que el mundo occidental era hostil a Burkina Faso, hostil a los africanos, y que lo más sensato era empezar a acercarse a países como Cuba, China y en aquel entonces la Unión Soviética. Entendía que esos países no pretendían dominarlos, sino colaborar y cooperar con ellos. Pero hubo algo que Thomas Sankara hizo en el marco de su lucha contra los imperialistas
y por lo que será recordado. El 27 de septiembre de 1987, ante el auditorio reunido en Addis Abeba, Etiopía, dijo: para liberarnos de las cadenas del imperialismo, debemos dejar de pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Construyamos un comité, propuso. Un comité que declarase: no volveremos a pedirles dinero prestado, no volveremos a pagarles. Y dijo: si tengo que hacerlo yo solo como Burkina Faso, como Thomas Isidore Noël Sankara, no llegaré a verlo. Y no llegó a verlo. Cada vez que contemplo las imágenes de aquel discurso, veo los rostros de los dirigentes mirando a aquel joven que hablaba con una vehemencia arrolladora. Y al hacer aquella declaración afirmó que era necesario tomar medidas deliberadas para garantizar que no se pagaran las deudas. Porque mientras siguiéramos atados al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio, atados a todas estas instituciones de Bretton Woods y, por así decirlo, aquellas instituciones occidentales parasitarias, entonces Burkina Faso no podría avanzar. Fueron precisamente esas iniciativas, esas medidas revolucionarias que Thomas Isidore Sankara llevó a cabo en Burkina Faso, las que, por así decirlo, acabaron volviéndose en su contra. Francia no estaba de brazos cruzados. Estaba actuando. De hecho, hoy está documentado que se le advirtió a Thomas Sankara de que había un complot para asesinarlo y de que la persona que lo encabezaba no era otra a quien él creía su mejor amigo, Blaise Compaoré. Ante ello, Sankara dijo: si es Blaise Compaoré quien planea matarme, no hay manera de defenderme de él. Y sabemos que fue Blaise Compaoré quien encabezó el golpe que acabó con la vida de Thomas Isidore Sankara. También sabemos que la revolución que se desarrolló entre 1983 y 1987 quedó truncada, ya que se produjo, por así decirlo, la restauración del antiguo régimen, subordinado a los intereses de Francia. Pero lo más bonito de todo esto es que la revolución de Thomas Isidore Sankara sigue viva. El nuevo gobierno de Ibrahim Traoré está empezando a revitalizar ese legado revolucionario. El discurso va en la dirección correcta y las acciones también parecen respaldarlo. En definitiva, puede decirse que Thomas Sankara ha muerto, pero su revolución sigue más viva que nunca. Hermanos y hermanas, hagamos una pausa y después seguiremos analizando temas de actualidad del continente madre. En unos instantes regresaremos para continuar. Hasta ahora.